Amigos, bienvenidos a esta nueva instancia, episodio número 4 de este espacio que hemos llamado Divulguería, donde conversamos con diferentes personas que están detrás de las páginas que usualmente todos consumen de divulgación. Un espacio que nadie solicitó además, que nadie pidió, pero que nosotros hemos querido realizar, con el fin de construir comunidad, que nos conozcamos. Hay que generar cosas. Hoy día tenemos una persona espectacular. Se ha llenado de preguntas en Instagram y en otras instancias. Vamos a tratar de tomarlas. Y las personas que están en el chat, que por supuesto no se dan ni la decencia de saludar, pueden hacer sus preguntas, sus consultas. Voy a decir lo mismo de siempre. Si estas son atingentes, vamos a tomarlas y las vamos a expresar al invitado. Primero, o antes de partir, en realidad, dar las gracias a las personas que escuchen esto. Parece extraño, pero se escucha. Los capítulos 1, 2 y 3 ya están disponibles si quieren, verlos en YouTube. Si quieren escucharlos, están en Spotify. Y gracias a todos. Pensé que esto no lo iba a escuchar nadie, porque este ya es el podcast del nicho del nicho. O sea, ya es como muy endogámico este podcast. Pero contento nomás de que haya gente que lo disfrute. Estuvimos ya con los chicos de Psicología Interconductual, con los de Engrama, con Edgar Artacho, PsicoWatt, o Psycho Watt, perdón, Psycho Watt, y Psicoy en Twitch. Y hoy nos toca con un grande. Toda la gente se volvió loca cuando subo. Mandaron cosas, compartieron otras personas grandes. Así que vamos a ir dándole cañita a esto. Vamos a partir con ustedes. Voy a decirlo bien esta vez. Con tilde. Diego Rodríguez, conocido como el Chicolibrí. Aplausos. Este es el momento, Diego, el momento incómodo donde tenemos que hacer como que no hemos conversado. Entonces yo te pregunto, ¿cómo estás, Diego? Muy bien, tú te llamas Mike, ¿verdad? Sí, me dicen. Acerté. Pues nada, muy contento de estar aquí. Me encanta el proyecto, como dices, es crear comunidad y yo creo que la psicología científica, pues, por lo menos en redes sociales y no tanto en la conversación entre psicólogos, sino en lo que ve la gente que conversan los psicólogos, es muy importante. Entonces me parece un proyecto muy rico y por eso tenía tantas ganas de estar. No, primero agradecerte dentro de todo haber aceptado esta invitación. Y no siempre es fácil, no todos aceptan, eso es parte de esto. Y además con la diferencia horaria que tenemos, habernos acomodado y habernos organizado ha sido... Así que gracias por tu disposición. Y como que suena formal, no soy yo ese. Oye, partamos ya directamente en materia, quiero escucharte. ¿Cómo parte esta idea? Bueno, ¿cómo parte en realidad este proyecto de Psicolibrí? ¿En qué momento dijiste hoy es buen momento de empezar a chacharear en redes sociales sobre lo que yo considero, digamos, divulgar? Vale, bueno, pues yo siempre he sido un aficionado de la divulgación, ¿no? Siempre he sido el típico que le gustaba mucho la ciencia, la tecnología, sobre todo. Yo en un inicio estudié un grado superior, un técnico superior de telecomunicaciones e informática, y ahí, bueno, pues empecé a cacharrear con temas de física y este tipo de cosas, y bueno, pues conocí las comunidades de divulgación científica en España, de aquellos divulgadores que ahora, bueno, pues son bastante conocidos, como Javier Santaolalla, o C de Ciencia, o Quantum Fracture. Y bueno, pues de ver los vídeos mientras jugaba a la Play, de pasarle vídeos a mis amigos hasta cansarlos y que extinguieran mi conducta sin hacerme ni caso, pues llegué a abrirme una cuenta de Instagram, fue lo primero que me abrí, y bueno, empecé a subir posts con lo que iba aprendiendo en clase, con una perspectiva, bueno, pues no ecléctica, pero de lo que me llegaba, sin una actitud súper crítica, ¿no? Que me daban los modelos de memoria, pues yo repetía los modelos de memoria, tal como aparecían en los apuntes, y me lo pasaba más o menos bien aprendiendo de lo que daba en clase y enseñando lo que podía. O sea, de una u otra forma fue un complemento de los estudios, digamos. Sí, sí, total. O sea, realmente era pues casi para estudiar, para enseñar lo que estudiaba
Y poco a poco, por el feedback que vas recibiendo y también por cómo vas aprendiendo y aplicando un criterio crítico al conocer un campo de estudio, pues ya empiezas a cuestionarte, empiezas a enfadarte, en el caso de la psicología, por cómo está la psicología a nivel entendimiento como sociedad de lo que es la psicología, y uno se envalentona y dice, no, pues parece que hay una cierta necesidad de comunicar qué es la psicología. Evidentemente, con la humildad y la cautela de una persona que, según le acaban de contar una cosa, la analiza con los pobres conocimientos que tiene y trata de difundirlo, más que divulgarlo, porque para divulgar hay que tener un conocimiento, un tacto completo. Sí, y considerando además que no es lo mismo divulgar física que psicología, que la física ha tenido varios Carl Sagan y en su historia, digamos, que ha facilitado, digamos, la comprensión, el masticar la idea, la misma idea hasta que poder, porque de repente yo veo a, bueno, a las tres personas que nombraste, que son españolas, voy a nombrar a Aldo del Robot de Platón. Por favor. y, y claro, están explicando cosas que son súper complejas. De hecho, si tú las quieres entender, en realidad requiere años de estudio para lo que están explicando. Y te dan una pincelada abierta. Pero viene por el mastique. Pero, a diferencia de ellos pueden ser lineales respecto a su perspectiva, digamos. Porque el objeto de estudio, por supuesto, está... Nadie se pregunta, oye, ¿qué es la masa? ¿Qué entiende usted por...? No pasa eso. ¿Cómo fue tu cambio en realidad de venir agarrando lo que te entregaba la universidad y divulgándolo o difundiéndolo, a pasarte ya a una decisión más clara, a estar más delimitado respecto al conductismo, digamos? Bueno, creo que muchas personas, gracias a las redes sociales, por lo menos en España, están conociendo que la psicología tiene ciertos problemas de calado filosófico, de calado conceptual, y a raíz de ello, bueno, pues sobreanalizan, crean una especie de metalenguaje, como se hace en filosofía, para analizar los enunciados, lo que nos cuentan en clase. Sin negar lo que dan en clase, uno se da cuenta, en mi caso, alrededor de segundo y tercero del grado, con que, bueno, pues que siempre que nombran el conductismo aparecen unas afirmaciones, bueno, pues rotundas, ¿no? El conductismo ignora los sentimientos, ignora el análisis científico de los pensamientos, etcétera. Entonces uno, bueno, pues cuestiona, abre un libro, se da cuenta de que ya por 1950 y tantos han replicado, o sea, no es que ya hayan escrito fundacionalmente qué quieren estudiar, sino que han respondido a aquellos que hicieron esas críticas que me están dando en 2018, 2019, y se enfada. A raíz de enfadarse, uno comienza un estudio más autodidacta. En mi caso, por ejemplo, yo he tenido la suerte de tener profesores, la verdad, que reproducían muchos de estos mitos, la inmensa mayoría, salvo uno o dos. Pero sin embargo, bueno, pues tenían una actitud científica eminentemente, tenían su posición, algunos incluso sí te argumentaban el por qué. Hay razones en cierto sentido en función de la filosofía de la que partas. Por poner un ejemplo claro, sería el debate percepción-sensación. Mientras el interconductismo trata el tema de las sensaciones desde su propio análisis y bueno, pues por ejemplo los qualia, como ese concepto de explicación cualitativa subjetiva, lo eliminan, que no son los únicos, hay cognitivos que también lo hacen, la cognición corporizada también dice, no, lo mismo estáis haciendo ahí un dualismo implícito, etcétera. Bueno, pues tú puedes ser profesor de psicología de la percepción, ser un experto en el campo maravilloso y tener esa convicción porque piensas que las sensaciones, la mejor explicación que tienen son, bueno, pues desde ese punto de vista cognitivo. Lo cognitivo es tan científico como lo conductual. Hablando cognitivo como psicología cognitiva y conductual como psicología conductual. Pero bueno, al final estamos hablando de psicología, ¿no? Del estudio del comportamiento, poniendo unas variables u otras. Entonces, con esos profesores he podido hablar. Al hablar con ellos, bueno, pues me han estado contando sus buenos argumentos, yo los he recabado, he ido estudiando por mi cuenta y poco a poco, bueno, pues he ido sacando mis ideas no propias. Verdaderamente son bebidas de todas estas personas. Pero a raíz de ellas uno consigue un punto de paz en el cual sabe que está como el que está That's Fine, como el chico este que está con la taza y la casa está en llamas, pero por lo menos dice, vale, ya he situado por qué dice mi profesor eso, por qué mi libro sobre conductismo dice esto, y bueno, más o menos pues tiene claro cuál es la problemática.
en ese punto estoy ahora mismo. Yo ahora mismo estoy en una especie de paz epistemológica de la psicología, pese a ser consciente que estoy en una casa en llamas. Entonces, bueno, pues ese fue verdaderamente el cambio, ¿no? Pasar de ser una persona que le daban un contenido y lo repetía pensando que estaba estudiando algo como la física, como tú decías, que tú pones en Wikipedia Newton y el color, y lo que aparece es lo que te va a aparecer en todos los manuales de física, y todo tiene sus problemas, todo tiene su enriquecimiento, todo tiene sus debates, pero en psicología no es lo mismo, porque en psicología de la percepción no, porque la psicología de la percepción, como está tan unida a otras ciencias que están muy bien establecidas, como la física que decimos, que además, por no extenderme, pero la física es de las primeras ciencias que se hacen fuertes, y precisamente muchos filósofos de la ciencia son físicos, porque son los primeros que dijeron, bueno, ya tenemos una ciencia que es la leche, ahora vamos a ver si los conceptos están bien, qué es la ciencia, tenemos argumentos, podemos trabajar, etcétera. Matiz, la filosofía y la ciencia no están separadas, sino que filosofía y ciencia son dos especialidades que tienen sus propias aportaciones y hacen que el conocimiento sea más veraz, hablando de verdad. Entonces, en otras psicologías, como pueda ser la psicología educativa, la psicología del trabajo y las organizaciones, me voy a centrar en esa, que es más mi campo de especialización. En esa psicología, yo no puedo coger lo que pone en la Wikipedia sobre el concepto del ser humano desde la psicología del trabajo y las organizaciones, porque tiene unas conceptualizaciones que es que no están al día de lo que sabemos sobre la conducta, sobre la cognición, etc. Entonces, yo como alumno de psicología me di cuenta de esto y bueno, pues cambié radicalmente mi forma de ver la psicología, mi forma de divulgarla y mi forma de hablar sobre ella. Dejé de ver la psicología como una física que podía consultar cualquier divulgador o cualquier página de internet media y difundirlo, a ser crítico y ser meticuloso con lo que dicen acerca de la psicología. No me vale la teoría X y la teoría Y de MacGregor, porque no es suficiente. A mí no me basta ya una teoría, no por antigüedad, porque Cantor, Skinner, etcétera, son rigurosos y son antiguos, entre comillas, sino porque son simples titulares. ¿El ser humano es bueno o malo? A mí eso ya no me sabe a nada. A mí lo que me sabe es tener un estudio científico detrás y poder sacar, bueno, pues conclusiones, ya sean pragmáticas, en el caso de la psicología del trabajo y las organizaciones, para trabajar con las personas de una organización o empresa, ya sea para hacer más estudios o sacar conclusiones al respecto de por qué nos comportamos, por ejemplo, al respecto de la libertad. Entonces, ahí yo vi el verdadero cambio, vi la complejidad de la psicología. Y mi último vídeo, que está en YouTube, que han cumplido ya 8 meses o por ahí, tengo que volver a subir algo. Sí, por favor, lo titulé... todos. Estoy trabajando en un vídeo, tengo el guión más o menos escrito. Lo titulé, bueno, no sé si lo titulé o es una frase que digo en el vídeo, pero digo que la psicología es una movida maravillosa. Movida, aquí quiere decir que no es un caos, pero es impresionante lo que hay construido, porque es que es prácticamente la historia de la humanidad. Es desde que aparecen los laboratorios de Leibniz, esto sigue siendo una especie de caos. O sea, esto no se ha solucionado. Pero a su vez es maravillosa, porque el campo de estudio de la psicología es muy legítimo, es necesario, es de rabiosa actualidad para los problemas que tenemos y además es irreducible. O sea, no es la geología, que la geología tiene su campo de estudio, entiéndaseme, pero tira mucho de la física, tira mucho de la química, etc. La psicología tira de otras ciencias, por supuesto las ciencias son multidisciplinares, pero tiene su propio campo de estudio. Y a mí eso me parece algo maravilloso para un campo de estudio científico. O sea, la psicología es una ciencia fuerte, es una ciencia además, o sea, no me quiero extender mucho, pero la filosofía, o sea, la psicología tiene mucho que decir a muchísimas cuestiones filosóficas. ¿Qué es el conocimiento? Si el conocimiento es una cosa en la cual participan organismos con una cognición, por ejemplo, los seres humanos, que no son los únicos que manipulan y podríamos hablar de conocimiento, pero hablemos de personas, todo lo que pueda decir la psicología al respecto de estos comportamientos en relación con los conocimientos y con el mundo en el cual vive es súper relevante. O sea, lo que se llama gnoseología, ¿no? La rama de la filosofía que estudia el conocimiento, o la epistemología al respecto del conocimiento científico, tiene muchísimo de lo que informarse al respecto de la psicología. Y realmente el estado de la ciencia tiene muchísimo que informarse al respecto de lo que dice la psicología. La conducta de los investigadores científicos es súper relevante. Al igual que si empezamos ya a hablar de temas de la psicología de la salud. Cierto. Mira, voy a hacer una pausa porque nosotros activamos las suscripciones. Tú sabes que Twitch uno se puede suscribir y eso.
Y hay una persona, Drodmelks, es la primera persona que se ha suscrito a este canal con Twitch Prime. ¡Gracias! Te queremos. Prometemos tratar de seguir hacer crecer el espacio y gracias por apoyar un grupo, un canal tan extraño como este. De verdad, muchas gracias. Oye, para continuar lo que me decía, hemos estado hablando como... De hecho, ahí en el chat preguntan la psicología es una ciencia y otro elemento. Pero nosotros estamos hablando como... asumiendo ciertos aspectos de un área, como un 50% de lo que yo considero que los que consideran que la psicología es una ciencia. Y está el otro grupo que considera que es una ciencia social. Wow. ¿Qué te parece a ti eso? ¿Cómo te va con eso? Bueno, Mike, pues, en principio, o sea, en primer lugar, la dicotomía es si es una ciencia o una ciencia social. Una ciencia natural, digamos, una ciencia natural, porque no quería Bueno. decirlo tampoco. Claro, es que, o sea, la leche es un lácteo o un alimento, ¿no? Claro. Es una división, no tiene sentido. A mí en realidad lo de ciencia natural o ciencia social, en el caso de la psicología, no tiene demasiado sentido. Yo me posiciono en que es una ciencia biosocial, para mí. Para mí es una ciencia biosocial, pero entiendo los argumentos al respecto de que sea una ciencia natural. E incluso en Psicología del Trabajo y las Organizaciones tenemos un libro que se llama Intervención Psicológica en la Empresa, Luis López Mena, que bueno, pues argumenta desde los postulados del conductismo radical que la psicología es una ciencia natural y te explica por qué. Yo lo acepto, igual que los postulados de Cantor. Sin embargo, creo que la verdadera dicotomía que tenemos que estudiar es si es una ciencia o no. Esa es para mí la demarcación La primera, más digamos. potente. Sí, para mí es la más potente. Y para diferenciar qué es una ciencia de lo que no es una ciencia, tenemos algo que se llama el criterio de demarcación, que a su vez es un problema. En la filosofía, para empezar, la ciencia es capaz de postular respuestas a muchas cosas, pero a si es una ciencia en sí misma, o sea, no es capaz de responderse a sí misma si es una ciencia. Requiere de la filosofía. ¿Qué nos dicen los filósofos? Porque yo no soy filósofo, ese es un campo de estudio que respeto mucho, aunque hable mucho de ella, y la epistemología de la psicología es algo que también debemos participar los psicólogos y por eso me meto yo mucho en ello. Pero, yendo al criterio de demarcación, la psicología es una ciencia rotundamente y sin ningún lugar a dudas si participa, si cumple con los modos de hacer y de pensar de la ciencia. No toda la psicología es una ciencia, lamentablemente. Pero la psicología de la cual yo hablo, porque no pierdo el tiempo con la pseudociencia dentro de la psicología o la paraciencia, sí es ciencia. La psicología de la que yo hablo sí es ciencia, porque cumple con los criterios de demarcación. Es falible, es decir, puede fallar. Es falsable. Bueno, el criterio de falsabilidad, que la filosofía de la ciencia nos dice que es un buen criterio, Popper no está superado del todo, pero sí hay algunos aspectos que, bueno, pues que están más o menos superados, porque falsar es más o menos fácil pensando en si yo digo mañana va a llover, bueno, eso es falsable, ¿no? Me espero a mañana y sé si llueve. Pero si digo mañana va a llover o no, no es falsable, porque siempre voy a tener razón, ¿no? Más o menos. Pero, sin embargo, si nos lo llevamos a las teorías, es más complicado determinar qué parte de la teoría es falsado o qué parte de la teoría es infalsable. Por eso la filosofía de la ciencia no se para ahí. O sea, esto no ha acabado en Popper. Hay muchísimos autores, muchísimos postulados. ¿Cuál es la actualidad? La actualidad, según me informo yo de los filósofos, es los programas de investigación científica, que es una propuesta de Inrelacatos en la cual tenemos, bueno, pues un estudio filosófico de cada campo de estudio. Se determina si tiene un núcleo duro en base a evidencia empírica y se le rodea de una serie de hipótesis que son trabajables y que irán funcionando o no, abandonarán la órbita o se irán convirtiendo en rígidas y protegerán el núcleo, etcétera, ¿no? La filosofía de la ciencia es muy complicada, pero dado que las personas que postulan que la psicología no es una ciencia en absoluto se han sumergido en esta complejidad, creo que basta con decirles que cumplen los criterios de demarcación científica, véase por ejemplo Manner o Mario Bunge en su libro de Metodología y Ciencia, creo que se llama, y es suficiente para decir que la psicología bien hecha, y para mí las psicologías científicas son las epistemologías del cognitivismo y del conductismo. Algunos conductismos, como sabemos, tienen algunos postulados que han ido mejorándose,
el clásico conductismo metodológico, que implícitamente dejó lugar a afirmar que hay un dualismo porque no se metían en asuntos cognitivos, y en cognitivismo aquellos mentalismos que defienden una ontología, es decir, qué son las cosas, de un sustrato mental, distinto a lo material. Eso sería un conductismo superado y un cognitivismo superado, porque no siempre, porque lamentablemente muchos científicos no se preocupan en ver la filosofía y todavía caen en estos errores, sobre todo por la parte, bueno, únicamente por la parte cognitiva, porque una cosa está clara, los conductistas están bastante más preocupados por la filosofía de la ciencia que defiende sus teorías que los cognitivos. Hay muchísimos más cognitivos que no saben ni si sus teorías son mentalistas, materialistas o pluralistas, etcétera, que conductistas. Evidentemente hay una especie de sesgo en lo que digo. Si hay 20.000 cognitivos y 100 conductistas, es normal que haya más magufos, por decirlo de esta manera, en los cognitivos que en los conductistas. Entonces, la psicología rotundamente cognitiva actual y conductista actual son científicas. Pueden estudiar el comportamiento como campo de estudio de la psicología y construir, que de ahí viene constructo, y construir conceptos mediante los cuales introducir unas variables u otras, hacer experimentos, sacar conclusiones, a partir de esa evidencia empírica construir teorías, etc. Eso es lo que hace la ciencia. La ciencia es crítica, la ciencia es debatible. Entre los pseudocientíficos no se debate. La homeopatía funciona, punto, compra. PAMIES, mis plantas funcionan, punto, compra. La ciencia no. La ciencia no es esto funciona, punto, compra, no. Por ahora sabemos esto, y esto, por lo menos, creo que en 2022 debería estar más o menos claro. La psicología es científica y estudia científicamente el campo de estudio de la psicología, que ya no es el alma, señores. Estamos hablando de comportamiento, que ese es nuestro lugar, ¿vale? Y a partir de ese campo de estudio del comportamiento hemos construido teorías que están, bueno, pues que están bastante bien, muchas, que tenemos mucho de lo que alegrarnos en psicología, que no tenemos que tener envidia de otras ciencias. Por mucho que haya criticado y que todos los psicólogos críticos estemos bastante enfadados con la situación de la psicología en muchos aspectos, de lo bueno hay que destacarlo muchísimo. Por mucho que a mí en clase no me... Bueno, a mí en mi caso sí me han dado el modelo de Rescola Wagner y la verdad es que estoy contento con mi formación en psicología del aprendizaje, pero es que hay mucha gente que no la está teniendo. Esa es la movida. Hay que enorgullecerse del modelo de Rescola Wagner y criticar fehacientemente aquellas facultades en las cuales, en lugar de dar psicología del aprendizaje como debe darse, se está dando las pulsiones y todo este tipo de, por cierto, construcciones racionales que no se basan en evidencia empírica, y es la diferencia entre una psicología no científica y una psicología científica. Así que cierro esta respuesta precisamente con esto. Podemos diferenciar entre una psicología científica y una no científica si tiene evidencia empírica y racionalmente coherente con los conocimientos de la ciencia. Oye, entiendo, mira, y aquí alguien pregunta, ya complementando, ya que estamos hablando de ciencia y no ciencia, que yo estoy de acuerdo que es como la delimitación más importante, que podríamos decir que sí. Ahora, nosotros lo podemos gritarlo lo más fuerte, pero también hay que ser, ¿cómo decirlo? Pegar el panorama. Hay un panorama donde, digamos, nosotros no somos dominantes. No digo nosotros, la gente que es crítica, no me voy a incluir yo. La gente que es crítica no es dominante en el mundo y no es dominante en los espacios relevantes. Aquí, en marco de eso, dice el psicólogo Campirano, pregunta: ¿qué es una ciencia? ¿Qué diferencia hay entre que sea una ciencia natural o social? Una diferencia entre ciencia natural y social. Bueno, pues las diferencias entre los tipos de ciencias son entre formales y fácticas. Las ciencias formales son aquellas referentes a las matemáticas y la lógica, y dentro de las ciencias fácticas, es decir, de los hechos, aparecen las ciencias naturales, las ciencias administrativas, las ciencias sociales, etc. ¿Qué sería una ciencia natural? Pues la que estudia fenómenos naturales. ¿Y qué sería una ciencia social? La que estudia fenómenos sociales. La psicología, el comportamiento, se puede entender desde un fenómeno natural como un fenómeno social, como un fenómeno biosocial, que sería una especie de mezcla entre lo natural y social. ¿Por qué me postulo como que es una ciencia biosocial? Bueno, pues porque, por ejemplo, si hablamos de personalidad,
que hemos hablado antes Mike y yo un poco, para mí no se pueden separar las variables genéticas y ambientales. No se puede separar aquí la filogenia y la ontogenia por completo, ¿verdad? Entonces, para mí, Eduardo Polín puso un ejemplo en su día en Twitter que a mí se me quedó grabado, me parece muy bueno, ¿no? O sea, tratar de decir que la personalidad es genética o ontológica, o sea, ontológica no, ontogenética, pensar que es genética u ontogenética es como pensar que un billete partido por la mitad sirve de algo. Un billete partido por la mitad no sirve de nada. Para mí lo psicológico es ese billete donde la mitad es natural, ficticiamente natural y social. Para mí es biosocial porque una persona cuando se está comportando está teniendo todo su aparataje fisiológico, biológico, etcétera, que yo respondo a todo esto como cognición, en el sentido de que soy un organismo, en mi caso, bueno, pues que evolutivamente, por teoría de la evolución, ha tenido ciertas características y podemos llamar capacidades o facultades, si no vamos al término filosófico clásico religioso, que es capaz, pues, por ejemplo, de percibir. Y en esta modalidad de percepción. Eso es algo, bueno, pues filogenético. Ahora bien, si yo voy a un museo y un cuadro, bueno, pues me recuerda, por usar estas terminologías, me recuerda o me hace sentir, ojo a las terminologías, ciertas cosas, te puedo hablar de funciones, de estímulo, etcétera, pero bueno. Yo ahí ya estoy hablando de mi historia, de por qué por qué cuando paso delante de un cuerpo de bomberos, a mí me remueve por dentro por ciertas historias y a otro no le dice nada y es un edificio sin más, ¿verdad? Pero cuando yo estoy pasando por ese lugar y siento eso, al ver un cuerpo de bomberos, no puedo separar que yo soy capaz de ver ese cuerpo de bomberos natural y no puedo ser capaz de separar que siento algo al ver ese cuerpo de bomberos social, ¿verdad? Social en el sentido de que yo vivo en una sociedad y me veo influenciado por esas influencias sociales, macrocontingenciales, que también participan en esos programas de refuerzo que me harán, bueno, pues comportarme de X maneras, así hablando a grosso modo. Entonces, lo natural y social a mí me harían postularme como que es una ciencia biosocial. Las diferencias serían esas, si estudia fenómenos naturales o fenómenos sociales. La pregunta sería pertinente y es pertinente por parte de quien la hace al respecto de si esto es un fenómeno natural o un fenómeno social. Yo tengo otra pregunta. ¿Por qué lo social no es natural? ¿Por qué lo social no es natural? Porque no obedece a la misma clasificación. Si todo es natural, ¿qué sería social y no sería natural? Sería la pregunta que puedo devolver. Sí, yo lo entiendo, pero me parece como que... Claro, que no entiendo por qué lo social... Claro, en ese aspecto yo estoy más con otra idea de que las ciencias son ciencias y tienen sus propios criterios y cada una tiene sus propias metodologías. Que, oye, la estadística no es la metodología de la psicología, recuérdenlo. La robamos de otro lado y la metimos a la fuerza para darnos validez en el mundo actual. Pero cada ciencia en realidad construye su objeto, construye sus métodos y responden a sí mismos. Y por eso es verdad lo que... De hecho, si no fuese así, lo que dice Diego no podría ser respecto a que la ciencia no puede definirse en sí misma si es ciencia. Porque justamente la ciencia no procura tener metodologías propias que respondan a los conceptos que ha creado, a las teorías que ha formulado. Y claro, por tanto, como es tan endogámica en su accionar, requiere de alguien que... O bueno, no requiere. Alguien se dio cuenta y dijo, oye, hacen lo que quieren, nadie les dice nada. Eso. Oye, está Marcos en el chat. Me imagino que es Marcos de Engrama. Porque dice SK10 Marcos porque dijo esto. Guapo mi padre. Se refiere a ti, Mike, tío. No dice, este chico es todo lo que está bien en psicología. Y dice, la Gertrude, doña Gertrude, bienvenida. Yo estoy muy agradecido por su divulgación. Y todos esos elementos. Oye, mira, yo sé que estamos bueno, todavía tenemos tiempo. Pero aquí alguien pregunta algo bien interesante. Dice, ¿es la mente un concepto científico o del lenguaje ordinario? Es una muy buena pregunta. A mí uno de los temas favoritos que he estado leyendo es ese, precisamente. A mí la mente
siempre me ha dado mucha curiosidad. Si es un concepto o un producto del lenguaje ordinario. Claro, un concepto puede ser producto del lenguaje ordinario. La cuestión es si es un concepto debidamente construido o no. Hay un libro muy bueno que se llama El mito de la mente de Wilson. Smith, el coautor del libro de Ciencia de la Psicología con Cantor, ¿vale? Tiene un libro de filosofía de la mente donde habla de cómo construir conceptos y pone su opinión fundamentada al respecto de las cuestiones relativas a la mente, a la sensación que hablaba al principio, a la conciencia, etc. Entonces, por un lado, tendríamos una postura en la cual la mente es un concepto mal construido, en el sentido de que no puede hacer referencia a unas operaciones no materiales, sino mentales. Aquí Smith estaría postulando que estaríamos relegando a todo el mundo de las mentes y de lo introspectivo y ajeno al comportamiento que podamos evaluar como a un mundo eminentemente dualista, ¿de acuerdo? Sin embargo, estudia también los fenómenos al igual que quien postule la mente. O sea, quien postula la mente realmente lo que quiere hacer es utilizar una palabra que hable sobre un conjunto de comportamientos, ¿verdad? Porque si está hablando de una vida mental, eso ya lo podemos rechazar. O sea, todo el tema de los homúnculos y de que hay algo en la mente que piensa por nosotros y nos da información y luego nosotros la usamos, fuera. O sea, eso no existe. Otra cosa es lo que, por ejemplo, nos pueden argumentar los teóricos del color en psicología al respecto del fosfeno, por ejemplo, que es un fenómeno que sencillamente estás activando zonas neuronales y vives percepción, vives sensación, vives que ves un color o ves una mancha o lo que sea. O sea, eso es, bueno, pues más o menos lógico. De ahí, de esa evidencia empírica, extrapolar que existe una mente, pues es un salto inmenso. De hecho, hay una rama de la filosofía, que es la filosofía de la mente, que se encarga de estudiar esto, ¿no? Que bueno, luego, si me acuerdo, digo algo sobre la filosofía de la mente, porque a mí me tiene también enfadado. La transducción, por ejemplo, al respecto de la mente, también sería muy interesante. ¿Qué es la transducción? Es la transformación de unos estímulos, como pueda ser las características físicas de la luz, que llegan a mi retina y lo convierten en señales eléctricas en mi cerebro. ¿De acuerdo? Eso es una transducción. Eso es evidencia empírica neurocientífica. De ahí a pasar a qué ocurre con mi comportamiento y con lo que relato respecto a lo que percibo, hay un gran salto. Porque ahí, en mi opinión, aparece la psicología. Ahí debe teorizar la psicología. Y pensar que por esa transducción existe la mente es otra construcción errónea, a mi modo de ver, de la mente. ¿Qué puede ser la mente? Pues la mente puede ser un concepto que haga referencia a un macrosistema, a un sistema de sistemas que dice Bunge. Bunge es cerebrocentrista, pero creo que tiene un análisis filosófico bastante coherente y correcto al respecto de lo que significa mente, ¿vale? Elimina mucho el dualismo. En Bunge se enfada muchísimo con que no tenga materialidad las cosas, ¿vale? Así que la mente es solo un concepto, no tiene entidad propia. Esto es algo muy importante. Por ejemplo, hipostasiar es una figura, es una palabra que nos haría referencia a esto. Si yo digo que la mente tiene entidad, estoy hipostasiando. ¿Por qué? Porque a la mente le estoy dando características de lo físico, cuando no es físico, ¿de acuerdo? Es psicológico. Y lo psicológico no es algo que puedo manipular y que puedo otorgarle la masa, por ejemplo. La mente sería un concepto que simple y llanamente haría referencia al conjunto de, si nos metemos en ese marco conceptual del cognitivismo, llaman procesos cognitivos o procesos mentales. Los procesos cognitivos no serían otra cosa, a su vez, en mi opinión, que la agrupación de los comportamientos que nosotros, como investigadores, yo soy un mindundi, pero me pongo la piel de los investigadores, asociamos a las cosas que hacemos. ¿Qué tenía que comprar? Proceso cognitivo, y entran en juego los modelos que tengamos de memoria, con sus propias críticas, con su propio trabajo. O entra la función de estímulo sustitutivo. Entra, pues eso, tenemos ahí todas las teorías, y ahí es donde tenemos que bailar. Esa es la psicología científica, como la física, relatividad, cuántica, etc. Ahí es donde tenemos que bailar.
Entonces, lo que tiene que quedar claro es que la mente es un concepto que puede estar más o menos bien construido. Si hace referencia al conjunto de procesos cognitivos y se queda y poco más, pues no mucho más, pues es sencillamente un concepto más o menos bien construido, que puede tener sus críticas, por supuesto, depende de lo crítico que te pongas. Y por otra parte, si la mente, yo realmente la uso para decir que es pues a lo mejor una especie de fenomenología que puedan tener los individuos al respecto de cómo son, o un autoconcepto o algo así, pues bueno, pues tendría que tener un trabajo teórico para que sea un concepto bien construido. Por tanto, se puede eliminar. Por eso el conductismo, por ejemplo, se le acusa mucho de ser eliminativista, en el sentido de que la mente pues no lo utilizan, lo eliminan, dicen ¿para qué? Y fijaos que me acaba de ocurrir. No he sabido situar la mente, el concepto de mente no he sabido situarlo en el conductismo. Es que a lo mejor no es necesario para los intereses de análisis del conductismo. Sin embargo, a lo mejor para la neurociencia es más interesante. No sé. Sí, es cierto eso, claro, que en el conductismo es como esta idea de no mente. Uno no puede decir, oye, tenía en mente esto. No, te atacan 5 conductistas, te muerden en el cuello. Pero yo entiendo igual también los argumentos, porque esta idea, que sin ánimo de pelear con los cognitivistas, cognoscitivistas mejor, en realidad han tomado conceptos del lenguaje ordinario y han tratado de redefinirlo. Por ejemplo, la mente como concepto es un concepto de mierda, hay que decirlo. Y es un concepto de mierda no porque la forma que se le defina, sino porque se le define como se quiere en función y el momento de lo que se quiere. Hoy día algunos dicen que es el sistema nervioso central. O sea, por favor. O sea, si vamos a convertir y vamos a tratar de llevar conceptos como para validar argumentos que están escritos, o sea, ojo, eso es una malversación conceptual, porque ese concepto de la mente está usado ya muchas veces y tratar de darle una definición nueva es una cosa muy corrupta, a mi parecer. Y eso es lo que yo considero. Me pasa lo mismo con el aprendizaje. Otro concepto de mierda. O sea, se ha definido de tantas formas que hoy día es muy difícil. O sea, cuando alguien dice una persona aprende, uno tiene que preguntarle qué considera o qué se refiere cuando aprende. Eso pasa cuando un concepto no es científico. Y eso, Estoy totalmente de acuerdo. Y me das pie a recomendar un curso que hay de filosofía científica en YouTube que imparte Gustavo Esteban Romero. Y en marco, Gustavo Esteban Romero es de la tradición filosófica de Mario Bunge. Es decir, en lo psicológico es ciertamente cerebrocentrista, aunque menos que Bunge, pero lo es, ¿vale? O sea, vais a ver un capítulo que se llama Filosofía de la Mente, donde aparece la definición que os he dado de mente como supersistema, aparece, y bueno, pues a los procesos cognitivos le da cierto papel, para mí, en mi opinión, erróneo como sustitutivo del organismo o sujeto. Pero uno de los capítulos de ese curso es semántica. Y es precisamente lo que dices, Mike. Si las palabras tienen muchos significados, en ciencia termina por no funcionar. Y si además, también lo que dices, estoy muy de acuerdo, si cogen términos del día a día y tratan de hacerlos científicos, pues ocurren estas cosas de que una persona sigue usando la palabra mente que se utiliza en la calle con su tradición religiosa, y se piensa, y la gente de la calle, como ve que ese término también se usa en ciencia, se piensa que esa persona está siendo científica. Y hay una gran diferencia entre quien habla de mente cuando habla, por ejemplo, de representaciones mentales, en el sentido de disparos, de tasa de disparos neuronales y de mapeos, a lo Tolman y todo este tipo de cosas, respecto a quien habla de mente y es que son magos. Todo esto de la Gestalt, del niño interior, de descúbrete con ayahuasca, toda esa gente dice mente. Y bueno, yo por ejemplo sigo un canal de YouTube que se llama Psicología y Espiritualidad y es un despropósito muchas cosas que dicen, es un despropósito, pero tienen argumentos donde utilizan mente constantemente y una persona que no sepa de psicología los va a abrazar, y tienen argumentos que casan con el conductismo. Por ejemplo, niegan las enfermedades mentales, ¿sabes? Entonces mucha gente se va a confundir, y es lo que tú dices. Yo soy partidario de que se pare el mundo hasta que tengamos claro de qué hablamos, pero también entiendo que la realidad no es esta. Por esto ahí rebajo un poco mis exigencias críticas, pero estoy de acuerdo. Al respecto de aprendizaje,
la verdad es que en Engrama, ¿no? Dijo algo al respecto, pero es que no entiendo del todo el problema con la palabra aprendizaje. O sea, aprendizaje también está muy, muy mal O usada. sea, sí, sí, es cosa, bueno, no sé si, bueno, yo he tenido la oportunidad de trabajar en educación. Ahí es donde uno, donde queman las, digamos, queman las papas en la educación, y en la educación especial también he estado. Y en ambas instancias es complicado. O sea, hay una idea innatista del aprendizaje, y hay una idea contextual del aprendizaje, y hay la mezcla de ambas en el grupo. Entonces, claro, es muy difícil abordar. Pero el tema de aprendizaje es un concepto complejo. De hecho, hay un paper del, del viejo mañoso que le decimos aquí. Viejo mañoso le decimos. Que habla del concepto de aprendizaje y los problemas que tiene. Pero más allá de eso, es eso. Como que muchas veces creo que estamos preocupados en definir si las cosas se aprenden o no. Cuando lo psicológico es. Ojo, eso. Entender eso es un principio básico de entender qué es lo psicológico también. Porque si lo psicológico no es, puede ser adquirido. Es que, claro, el tema de lo psicológico también claro, es que, Pero mira, pues, mira, digo. Mira, vamos a esa pregunta, porque esa se la hago a todos. ¿Qué es la psicología y qué es lo psicológico? ay, Dios mío, Mike. Pues mira, la psicología, bueno, ya la hemos definido, que Ujú. la psicología es muchas cosas. Como dice Infrahumano, un canal de YouTube súper Un, recomendable, un grande. un grande, dice, bueno, pues eso, que hay psicologías, ¿no? Con una S al final. Y de entre ellas, pues como decíamos en otra parte del episodio, pues hay psicologías científicas. Entonces, no puedo agrupar a todas en la misma definición. Es lo que hay. Pero, centrándome en la psicología científica, la psicología es una ciencia fáctica que se encarga de estudiar fenómenos psicológicos. Ahora, ¿qué son los fenómenos psicológicos? Bueno, pues ahí entramos en un debate conceptual que es muy divertido y mola mucho, pero el problema es que la realidad es acuciante. Como tú dices y como cuentas con tu experiencia, parece que es que el mundo, como digo, el mundo está en llamas y pararse a debatir en esto con una actitud positiva, como a mí me gustaría, pues se torna difícil. Pero claro, lo psicológico, para mí, súper humildemente, y no tengo ni idea, para mí lo psicológico es el apartado comportamental, ¿de acuerdo? Bueno, es el estudio del apartado comportamental en el cual toma protagonismo la función de los comportamientos en una información multidisciplinar al estilo de las ciencias cognitivas. Es decir, necesita de la sociología, necesita de la neurociencia, necesita de la filosofía, necesita de la lingüística, etc. Entonces, dentro de lo psicológico, de ese apartado comportamental donde toma protagonismo la función, hay tal variedad de peculiaridades que es relativamente difícil dar una definición corta. Entonces deberíamos de hablar quizá de estas peculiaridades en función tanto de los campos de acción donde están ocurriendo como de las modalidades entendidas como las pruebas científicas que estemos haciendo, por ejemplo, la atención, la percepción, cuando manifestamos estar recordando algo, etc. Creo que no dándoles el nombre de procesos mentales en ese sentido de que el cerebro sea lo psicológico, lo cual a mí me enfada bastante, pero sí atendiendo a que realmente lo psicológico como fenómeno aparece en muchísimas situaciones. Cuando yo estoy ante una prueba atencional, no es lo mismo que cuando estoy ante una prueba de memoria, ¿de acuerdo? Entonces yo ahí sí encuentro unas diferencias en el estudio de lo psicológico. ¿Cómo podría sintetizar la definición? Pues no lo tengo nada trabajado, pero sería básicamente que una persona vive en un gran sistema. Bueno, la psicología no es solo de las personas, ¿vale? Es de los organismos. Sería un organismo que vive en un gran sistema y del cual podemos extraer algunas partes de sus
comportamientos, llamémoslo evento psicológico o como queramos, y podemos analizar de ahí la función y el porqué del comportamiento. El porqué del comportamiento psicológico sería para mí la razón de ser de lo psicológico y a su vez de la psicología como ciencia fáctica. No sé si responde más o menos. No, Muy en perfecto. pañales. Perfecto, ¿no? Si piensa que yo le he preguntado a toda persona que ha estado en vivo conmigo aquí en el programa, la idea es en algún momento compilar todas las respuestas y ver qué elementos comunes hay y ver tal vez hacer un video en TikTok y... No, no. Oye, Y hacer eh, cosas. Drodmelks, que además lanza una pregunta grande y producto de la presión de haber pagado Twitch Prime. Yo tengo la presión de leer su pregunta. No, broma, estoy de broma. Dice, no es una característica de una ciencia natural, o sea, posiblemente la psicología, usar un lenguaje unívoco no intercambiable con sus significados cotidianos de base social. Característica de la ciencia natural utilizar un lenguaje. ¿Cómo? Usar un lenguaje unívoco, no, o sea, dice, no es una característica de una ciencia natural usar un lenguaje unívoco no intercambiable con sus significados cotidianos de base social. Ya, pero eso no es lo A más ver. importante. Mira, de hecho podríamos saltarnos esa pregunta. Y dice, y No, es. también, ¿qué te parece la descripción de lo psicológico que da Rives como conducta que parte de una conducta biológica y o social, pero en principio distinguible de ambas? Lo del Ya. desligamiento funcional, digamos. A ver, bueno, respecto a lo primero, yo no soy filósofo de la ciencia, ¿vale? Eso es una pregunta para filósofos de la ciencia y me parece muy pertinente. Creo que la rigurosidad conceptual y la vaguedad semántica que hemos comentado es común a todas las disciplinas científicas. O sea, ninguna ciencia debería de hablar por hablar. Entonces, creo que no es solo de la ciencia natural. Creo que lo que varía entre si estamos hablando de fenómenos naturales, sociales o biosociales son las formas mediante las cuales lo estudiamos, las variables que introducimos o no. Eso para mí es la principal diferencia, no el carácter científico de las disciplinas. El carácter científico debe ser el mismo. Otra cosa es que haya diferencias por las tradiciones que hay, por las antigüedades y por las influencias que haya. Por ejemplo, la psicología, al hablar del fenómeno psicológico, aunque hable de organismos, el ser humano es gran protagonista y el porqué del comportamiento y de la función de las personas pues tiene un gran calado religioso y de otras culturas, etcétera. Pero tiene que ser común a todas las disciplinas científicas. Y metiéndome con lo de Rives, yo no he leído todavía más que psicología general y algunas cosas de por ahí, ¿no? Pero a mí el desligamiento funcional, a mí me parece interesante. Lo que pasa es que no termina... O sea, el desligamiento funcional dice algo así como que el comportamiento cuando adquiere una función, ¿no? O algo Sí. así. Bueno, la verdad es que es algo Digamos, así, ¿verdad? te hago una explicación corta. Yo no estoy hablando de parte de Rives. Puede que me equivoque, pido disculpas. Que van a salir los talibanes del interconductismo aquí a apuñalarme. Lo iba a hacer yo y no tengo ni idea, o sea que... No, no, sí, no pasa nada, sí, nuestra comunidad es tranquila. Digamos que el desligamiento funcional para Rives en la última etapa, porque esto, como siempre tú sabes, Rives es como va cambiando. Digamos que es digamos cuando un comportamiento o biológico o social transiciona, se desliga funcionalmente de eso para no estar en nada. Y ahí es donde estaría el comportamiento psicológico, digamos, en esa desligación. Pues me parece fantástico. A ver, simplemente lo que está haciendo está haciendo algo muy parecido a lo que dice la teoría emergentista de Mario Bunge realmente. Sí, La no, teoría emergentista, aquí hay una diferencia sustancial, que después de que se adquiere ese comportamiento, vuelve a ser funcional social y biológico. Por ejemplo, saludar. Cuando el chico dice, cuando uno es pequeño, te dicen, diga hola, diga hola. Y tú estás aprendiendo en ese proceso que estás, digamos, adquiriendo esa habilidad, está lo psicológico. Después, cuando alguien te dice hola, tú dices hola, esa tiene una función social. Digamos que hay ah, patrones estereotipados de comportamiento según Emilio. ostras, fíjate la palabra que me ha venido. Lo aprende. No, él ocupa la palabra de adquisición de habilidades. Ya no ocupa, de hecho, como que eliminó ese concepto. Dice cuando se adquiere, digamos, o se desliga el comportamiento biológico social para producir un nuevo comportamiento, digamos, una nueva variabilidad de comportamiento. Que eso tiene que ver con adquirir, digamos, una habilidad. O sea, uno puede mover los 5 dedos, pero tocar piano es otra cosa. Entonces, en ese proceso.
Ahora, cuando ya tocan la canción de memoria, eso ya no es psicológico, digamos, para él. Eso ya es un comportamiento, digamos, ya adquirido, puede ser responder a una función social o biológica. O sea, que lo psicológico para él desaparece. Lo psicológico para él es, digamos, discontinuo, sí. Hmm. Bueno, claro, o sea, yo no lo había entendido así, pero si lo psicológico desaparece me surgen preguntas, ¿no? O sea, para que adquiera nuevo, por ejemplo, algo que ha adquirido puede modificarse. Para que se modifique, vuelve a ser psicológico. Sí. Es que Vale, mira, o sea, que lo mira, psicológico es que ese desaparece. eso que tú estás Pero raro eso. diciendo, eso que tú estás diciendo es como la pelea que hay con Emilio Rivas respecto a la continuidad o discontinuidad del fenómeno psicológico. De una u otra forma, a ver, yo entiendo más bien la mocha, digamos, porque estoy metido en el mundillo, pero yo creo que lo que él se refiere a una descripción de los elementos. No es que lo psicológico exista, porque para él primero lo psicológico es una relación. O sea, como es una relación, no es visible y es producto de la interacción, no tiene nada de raro eso. Pero no es solamente eso, sino que la discontinuidad del fenómeno psicológico ha existido siempre, desde su descripción funcional. Cantor describe un comportamiento biológico. Y cuando está ese comportamiento biológico, hay que decir si se superpone con el comportamiento social y con el psicológico, como que si todos son un continuo. Y en realidad lo que dice es eso es como creer que estas cosas o el comportamiento social también es como una entidad. Y de una u otra forma no, sino que es la explicación funcional de lo que está haciendo. ¿A qué responde ese comportamiento? ¿Por qué lo está haciendo? O sea, la descripción funcional, claro, eso es lo que se refiere. O sea, siendo ultra él, digamos, no dejando ningún atisbo de dudas, cierra todo así para incomodar, pero básicamente eso, o sea, que la definición o digamos, o la explicación del comportamiento que se está dando pasa por diferentes transiciones y hay cosas que son siempre, para él, siempre continuas, lo biológico siempre continuo o si no te mueres, y lo social es siempre continuo, o si no andas en la calle desnudo de una forma social, corriendo y gritando. Claro. Pues es súper interesante. Evidentemente me falta todo el bagaje para hacer una crítica, crítica ya sea alabando o diciendo cosas corregibles, pero como mínimo me parece súper pertinente, o sea, me parece necesario. Todo lo que sea hablar de lo psicológico de una manera pues científica y materialista, en el sentido, como tú dices, de que no lo convierta en entidad, de que no sea una vida ajena a los individuos, etcétera, me parece súper pertinente. Por ejemplo, las diferencias que hace Cantor entre interacciones físicas, interacciones biológicas e interacciones psicológicas son muy útiles para entender qué es lo psicológico. Creo que lo hace muy bien, ¿no? Que no es lo mismo pues una planta que reacciona al sol, que unas personas que caen de un paracaídas físicamente, a unas personas que exploran su alrededor, ¿no? Pues ahí encontramos pues, distintas caracterizaciones de lo que sucede, extrayendo que sea psicológico o no. Eso lo entiendo. Así que, bueno, me parece muy interesante. Sí, no, Evidentemente me pilla lejos. espectacular. Y te recomiendo, obviamente, si quieres mirar algunos posts de nosotros, al inicio están como que es lo psicológico según Emilio Rivi, pero hay dos entrevistas que pueden ser bien interesantes. La discusión de Marino con Emilio en el canal de Engrama, tremenda. Y en la nuestra y en otras que andan por ahí se les pregunta como al inicio qué es lo psicológico y él empieza a hablar de ello. Ahora, Sí, sí. yo te instaría a que si no cachas, o sea, si no conoces de interconductismo, no es una entrada fácil. Es como cuando te dicen, no, juégate este videojuego y tú decís, no puedo, o sea, no lo soporto. Es muy No, difícil. sí, yo. Esos Eh, vídeos que dices yo los he visto. Lo que pasa es, claro, el lenguaje y todo eso es complicado y claro, entenderlo es complicado. pero hay un librito bien bueno que se llama Los conceptos básicos del interconductismo, siempre lo recomiendo, de Vale. Varela, que es cortito, preciso. Las funciones, digamos, la taxonomía funcional no es que se entienda mucho ahí, porque también es compleja, pero estos conceptos como el del ligamiento te dan un pase para entender qué pasa, cuál era la base cuando se partió a hacer esto. Llevada Varela al programa, estamos gestionándolo, Marcos, me controlas. Oye, en grama que exigente con nosotros. Pero Eh, ellos consiguen a Superman si hace falta. claro, o sea, los otros años tienen creo que este año a Jesús, a María, y la polémica con
con la paloma. Oye, quiero ir a leer directamente. O lo lleváis o lo llevamos. No, si quien sea, no importa. Aquí no hay. Somos todos amiguis. Quiero ir directamente ya a las preguntas de la gente, ya, porque se nos está yendo el tiempo. Hemos hablado ya del ligamento funcional y eso siempre arruina todo. Entonces, yo quería leerte algunas preguntas de la gente que con cariño te recordó. Mira, voy a leer la primera. Cortita, dice. Para entender la psicología científica, ¿con cuál libro empiezo? Me gusta cómo divulgas de Bunge, dice. Oye, mira, pues si le gusta Bunge, Filosofía de la Psicología de Mario Bunge y Rubén Ardila, pues es un buen inicio, con preaviso, como he dicho ya 3-4 veces, con su sesgo contra el conductismo Sí. y neurocentrista. Pero por lo demás, Filosofía de la Psicología de Bermúdez también está bien, lo que pasa es que se centra en la cognición. Ciencia y conducta humana para mí no es que sea filosofía de la psicología, pero me parece un texto fundacional en el sentido de asentar muchas cosas de la teoría del conductismo radical, de la teoría operante y tal. Y bueno, pues por otra parte, también, por ejemplo, Koslin y Smith tienen un libro que se llama Procesos Cognitivos, Procesos Mentales o algo así, que te puede dar también el bagaje de lo que opinan los cognitivistas. Para mí, ese libro es criticable por mentalista en el sentido dualista, pero hay que informarse. Ya, hay que leerlo igual. Bueno, ahí tiene la recomendación el amigo que preguntó. Siguiente pregunta, dice. ¿Qué deberías tener claro ¿Qué deberían tener claro, perdón, los psicólogos que vayan a neurociencias para hacer bien su trabajo? Oh. Pues ese es muy buen tema. Precisamente el vídeo que estoy preparando es sobre filosofía de la neurociencia y falacia mereológica. Una de las cosas que tiene que tener claro el psicólogo cuando pasa a estudiar una de estas ciencias tan conectadas con la psicología es que no debe trasladar las peculiaridades, las propiedades de lo psicológico, es decir, las formas de ser de las cosas, a otros campos de estudio. Lo que a ti te va a aportar la neurociencia para el estudio de la psicología es muy valioso, es muy útil, enriquecedor, forma también nuestra ciencia, igual que la psicología debe informar a la neurociencia, pero no debes hacer afirmaciones tales como que, por ejemplo, la depresión es una alteración cerebral o del sistema nervioso. Eso es, por ejemplo, la falacia mereológica sería decir que el cerebro reacciona de X manera por estar deprimido, ¿no? La parte de falacia circularista sería mereológica. Ese tipo de cosas yo creo que tienes que tenerlas en cuenta. También debes de tener en cuenta que la neurociencia está en boga de todos y que se supone que es el siglo del cerebro. No sé si lo era el anterior también, pero hay mucho flipado en el campo. Para ello te recomiendo, por ejemplo, Materia y Mente de Mario Bunge, con el preaviso que siempre doy, donde creo que hace una buena introducción a la filosofía de la ciencia y la filosofía de la mente para muchos neurocientíficos. Y bueno, pues que tengas una formación muy enriquecedora desde el punto de vista también filosófico para no caer en dualismos, porque la neurociencia, por mucho que se molesten muchos profesores y muchos investigadores cuando me leen y lo digo, yo sigo viendo en muchísimos sitios un dualismo implícito o explícito. Por ejemplo, yo he estado suscrito mucho tiempo a la revista Mente y Cerebro y hay muchas cosas muy buenas, pero otras muchas son para mí un despropósito y es algo en lo que tienes que estar muy atento. Y que puedes hacer mucho bien a la psicología estando muy atento, porque a los neurocientíficos, peculiarmente y paradójicamente, se les escucha a veces más que a los psicólogos. Cierto, de hecho, iba a comentar algo que está como esta idea de que el cerebro produce la conducta. Y bueno, a otra vez lo estuve leyendo, investigando, hablando de otras personas que divulgan por ahí, que hemos conversado. Y como que el cerebro produce la conducta, cuando el problema ahí, yo lo pienso, digo, oye, ahí no hay problema. Si el problema ahí es que ellos no entienden la definición de conducta. O sea, la conducta de una relación no se centra ni en la persona ni en el ambiente. Entonces, ¿hay una estructura biológica implícita en el comportamiento? Por supuesto.
Es que hay cosas más que están súper superadas. Para empezar, la diferencia entre respuesta y conducta, por ejemplo, sin irnos mucho más lejos. Para empezar, también que no se están negando las influencias biológicas, que lo único que se está haciendo es remarcar que lo psicológico es estudiable por sí mismo, ya sea como me has explicado con el del ligamento funcional, ya sea con la teoría X de la psicología científica, etcétera, que ya hemos mencionado. Pero, sobre todo, pues tenemos que saber eso, ¿no? Que la psicología se puede estudiar científicamente sin caer en que el cerebro crea. Precisamente filosofía de la neurociencia de Bennett y Hacker argumentan eso, que atribuimos al cerebro muchas cosas que no son atribuibles al cerebro o al sistema. Nadie ha visto nunca un cerebro emocionarse. No, porque si emocionarse es lo que nosotros llamamos emocionarse cuando veo una película, no es cuando veo un cerebro en una máquina iluminarse porque hay un flujo de sangre. No pueden ser lo mismo. Porque si son lo mismo, no se están emocionando ambos. Se supone que es algo distinto. Tanta importancia damos, somos tan... Bueno, el progreso de la ciencia se demuestra por las veces que el ser humano cae derrotado, decía alguien. Y sin embargo, seguimos pensando que el ser humano es estudiable simplemente mirando un órgano importante, evidentemente, es que sobra decirlo, es hasta aburrido decir que evidentemente pues, el cerebro y el sistema nervioso es importante. Por supuesto. Otra cosa es la atribución de comportamientos psicológicos, que es la falacia mereológica, es la atribución a una parte de lo que es del todo. Si para mí huir de un león es algo que hago yo, no se lo puedo atribuir a mi cerebro, porque estaríamos atribuyendo a mi cerebro algo que es imposible que haga. Nadie ha visto a un cerebro huir de un león. Y eso es algo en lo que yo creo que Hacker y Bennett están muy acertados. Hay otro libro que bueno, formará parte del vídeo que voy a subir, que es bueno, se llama Conocimiento y Lenguaje, creo que se llama. Es una recopilación de un congreso donde Hacker y Bennett presentan estas ideas del libro de filosofía de la neurociencia y aparecen Bennett y otro autor que no recuerdo el nombre para hacer sus réplicas. Y bueno, tienen una conversación en la cual, os lo resumo rápidamente, la réplica a la falacia mereológica es que los neurocientíficos hablan mediante metáforas y saben perfectamente que lo que dicen no es cierto, en ese sentido. Y es en plan, ya. ¿Y entonces por qué lo hacen? No son capaces de decir, pues mira, hemos aprendido muchísimo y el cerebro hace estas cosas y flipas con las neuronas espejo, o sea, flipas. Pero sin embargo, no te voy a decir que el chaval no atiende en clase porque la corteza prefrontal le funciona mal y tiene que instalarse los drivers, ¿sabes? Eso es una cosa que deberían hacer y creo que es algo científicamente muy sano. O sea que, entonces, pues la filosofía de la mente, y ya termino aquí, también creo que está mal informada en este sentido. Creo que la filosofía de la mente lo único que hace es regurgitar y recordar el conductismo lógico, Ryle y Wittgenstein, y olvidarse de todo el trabajo que hay de conductismo e interconductismo o conductismo psicológico, stats, todos los conductismos que haya, con su evidencia empírica y todos los experimentos que han hecho y todo lo que hemos aprendido, se lo pasan por el forro y lo único que ponen es el ejemplo de Putnam, que dice que el conductismo lógico diría que si una persona no llora, no está triste. Y es, para mí, es lamentable leerme 4 o 5 libros de filosofía de la mente y que tengan capítulos calcaos sobre el conductismo lógico y además cayendo en una simplicidad tal. Pero ¿en qué cabeza cabe que los conductistas van a decir que si una persona no llora no está triste? No tiene sentido. Otra cosa es, por ejemplo, en el debate de percepción-sensación, yo ahí se veo algunas cosas. El cual ya puede ser como concepto útil, etcétera. Bueno, eso son ya cosas más específicas. Pero decir que un soldado, si es entrenado para que no muestre sus emociones, si no las muestra, un conductista diría que no tiene emociones, vamos, apaga y vámonos. En fin, no me acuerdo ni qué me has preguntado, pero ya he cogido la moto y me he ido a... Caricatura, no importa. Mira, voy a leer otras preguntas rápidamente. Bueno, te preguntaron sobre la neurociencia, ya hemos escuchado eso. Es que no, además yo había dicho eso de las neurociencias, el tema que produce la conducta, y ahí entramos en esta conversación. Pero es que las neurociencias son complicadas. Son complicadas porque no solo tienen que llevarse bien con nosotros, sino que tienen que empezar a dialogar más con el grupo de la biología y la neurología que no los quiere. Y eso que habla poco los neurocientíficos, uno sale todos sacándose fotos con Baron Cohen, pero el grupo de la comunidad de neurólogos y biólogos no están muy de acuerdo con
con las conclusiones avesadas, gigantes de repente que aparecen a través de una imagen de una neuroimagen, digo. Yo creo que ahí es donde está uno de los grandes problemas, que nosotros lo tenemos con todas las disciplinas, la tenemos con más, con la biología, con la sociología, con la antropología, con el trabajo social, con cualquier disciplina, fonoaudiología, todo. Imagina que la fonoaudiología también tiene sus conflictos, que parte de una premisa que a los conductistas no les gusta, que es el lenguaje, digamos ¿qué es lo que es el lenguaje para ellos? Entonces, claro, ahí ese otro caldo grande. Pero bueno, dice, esta siguiente pregunta dice, ¿qué cambios harías en el plan de estudios de psicología de la universidad en la que estudiaste? Es una pregunta que me encanta. Es algo de lo que he hablado muchísimo, e incluso con profesores, tanto presencialmente como en redes sociales. Y yo cambiaría muchas cosas. Yo, dentro de la experiencia que me han contado, ahora me interesaría mucho que me contaras cómo es en Chile y la tuya en concreto. Pero primero voy a contar la mía. La mía, en mi caso, yo he tenido un grado eminentemente cognitivo, salvo 2, 3 profesores que eran de un eclecticismo teórico ingenuo, apabullante. Pero por lo demás eran cognitivos, con importancia, por ejemplo, a la modificación de conducta, al estilo Labrador, bueno, que es un teórico, bueno, realmente tiene un libro de modificación de la conducta muy usado en España, donde resume prácticamente las técnicas que se pueden utilizar en terapia, ¿no? Hablando de desensibilización sistemática, etcétera. Ese tipo de tradición tenemos, ¿no? Que es más o menos segura, ¿no? O sea, es científica, está bien. Por eso yo la valoro positivamente en ese sentido. Pero creo que el grado está destinado a saber hacer. Creo que el grado desde el minuto 1 y realmente tiene que ver con cómo funcionamos como sociedad, ¿no? Realmente nos metemos ahí no a aprender, igual que al instituto. Nos metemos ahí a que nos enseñen a tener un trabajo, no a aprender. Uno cuando va al instituto no aprende mates por, por lo atractivos que son las matemáticas, sino para que luego el niño sea ingeniero. Y uno, cuando entra en psicología, no le enseñan psicología para que flipe en colores con la psicología, sino para que sea, en su mayor parte, porque además cuentan muy mal cómo puedes llegar a otras salidas laborales, clínico o sanitario. Entonces creo que en lugar de centrarse tanto en enseñarnos a trabajar o a aplicar técnicas, nos deberían enseñar la psicología básica y la filosofía, la teorización, el conocimiento racional que hay detrás de todo lo que nos enseñan. Y deberían de... Porque además, el hecho de que no nos enseñen eso es lo que hace que muchos alumnos salgan sin poder decir que saben algo. Simplemente salen y dicen, ah, sí, eso lo di en segundo. Ah, sí, eso lo di en tercero. Pero no tienen un enriquecimiento en el sentido de, ostras, eso era aquella teoría, que además pone en jaque la otra, que no sé qué. En mi experiencia no he tenido eso. Y creo que están saliendo muchos compañeros y compañeras que, bueno, pues que pueden ser grandes profesionales, pero que no les han dado la experiencia, porque no es culpa suya, es culpa de la organización y, como digo, de lo que busca la sociedad de nosotros. Y la sociedad no es alguien, la sociedad somos todos. Y por tanto, pues todavía se siguen reproduciendo muchísimos mitos de la psicología en ellos porque no les han enseñado a ponerlas en duda. Nadie les ha dicho si el psicoanálisis es... En muchos casos, nadie les ha dicho si el psicoanálisis es un fraude. Nadie les ha puesto en tesitura si la psicología, si la personalidad queda formada en la infancia y es inamovible, o la personalidad se sigue formando a lo largo de toda la vida. Ese tipo de cuestiones, pese a que forman parte del temario o debería de formar, pues yo creo, en mi experiencia, que no se le dan tanta importancia, y se le da más importancia a, ¿vas a ser psicólogo clínico? Venga, pues tienes que saber hacer esto y esto, pero no saber qué es esto y esto. Ahí es donde para mí cabe la diferencia. Lo principal que yo añadiría, y que comparten los profesores con los que he hablado, es añadir psicología básica, saber qué son las cosas, más que para qué son, que también hay que saberlo. Dice Mr. Saul Vimovich, dice, ¿en qué universidad estudiaste? Yo estudié en la CES Cardenal Cisneros, que es una universidad adscrita a la Universidad Complutense de Madrid. Ya.
Ya, oye, ¿Y cómo aprovechando. fue tu experiencia en Sí, Chile? sí, 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 iba a responder eso. Mi Venga. experiencia ha sido una porque he tenido la posibilidad de estudiar solo en una universidad de psicología. No lo volvería a hacer, ni ninguna más. Ujú. Si volviera al pasado, no estudiaría psicología. Pero, eh, ¿estás de acuerdo? Es que yo he dicho esa frase muchísimas veces, Eh, lamentablemente. sí, es triste. Pero acá la formación es una basura. O sea, en términos de que no está clara. Va a depender de la universidad, de todo. Las universidades, digamos que son tradicionales en Chile, que se les conoce como las mejores, según criterios que se ponen ellos mismos. Eh, Son universidades que son eclécticas, pero que tienden al cognitivismo también, o al cognoscitivismo y a la neurociencia. En la universidad que estudié yo era, digamos, ¿cómo decirlo? Cada asignatura era ponerse un traje nuevo. Era súper ecléctica. Y, y yo por ahí, yo ya entré a estudiar psicología sabiendo que habían ciertos problemas, pero no pensé que eran del nivel, o yo pensé que iba a conversar con profesores también, o docentes que tuvieran pensamiento un poquito más crítico, que se diera el diálogo. Y claro, di esa clase de 5 minutos del conductismo, el conductismo está superado, es mecanicista, Watson traumó una guagua. Eso, a un bebé, perdón, le dicen ustedes, que le decimos guagua. Y después en psicología del aprendizaje, imagínate, esto es bien llamativo. Psicología del aprendizaje se hicieron grupos, porque esto parece una clase de preescolar, cuidado. Se hacen grupos porque todos se hacen grupos y en buena onda. Todo tiene que ser así, bien amoroso, bien cariñoso. Se hicieron grupos y se le entregó a cada uno una teoría y tenían que hacer clases. Una clase basándose, digamos, en los preceptos teóricos de la teoría. Por supuesto, el que le tocó el conductismo trajo una pequeña clase, tenía que durar unos minutos. Y cada vez que alguien decía algo bien, le daba un dulce. Y claro, o sea, imagínate que la persona que interpretó el conductismo hizo eso. Y después vinieron las humanistas y todo. Entonces ahí te elegían, te decían que tú tenías que usarlas todas, la que te conveniese, la que fuese mejor para la situación. Un caos, en realidad. Muy mala formación que Eso está pasando. cambiaría todo, la universidad, todo, las salas, derrumbaría todo, haría la ciudad de nuevo. A ver, en verdad, Mike, o sea, en verdad lo que has contado también se parece mucho a España, ¿eh? O sea, cada universidad tiene sus movidas. La mía, por eso yo soy un pelín positivo con mi experiencia, porque en la mía, salvo una profesora, no he tenido psicoanálisis apenas, aunque he leído por mi cuenta para poder criticarlo, etcétera. Pero por eso yo tengo buena experiencia. Pero, por ejemplo, en el máster que se hace aquí para poder ejercer de sanitario, a mí me están contando que les están haciendo algo parecido a lo que cuentas. Les están dando todas las teorías y luego, por ejemplo, tienen que elegir a qué teorías se van a dirigir para, por ejemplo, hacer el TFM o para hacer sus prácticas. O sea, O sea, o sea es les como están tener un poniendo en la menú. misma bandeja. Sí, sí, sí. Y claro, como pasa lo que yo digo, de que no tenemos criterios de psicología básica para valorar qué me puede convencer, que si los tuviéramos nos llevaríamos las manos a la cabeza de que se iguale el conductismo o el cognitivismo bueno con el humanismo gestáltico este o con el psicoanálisis, nos llevaríamos las manos a la cabeza. Pero claro, si ocurre lo que dices tú, de que Watson, que con leer, es que esto es una cosa muy fuerte, ¿eh? Con leer el párrafo entero de la cita que siempre dicen de Watson, quedan retratados. Es fortísimo. Pero sí, yo, o sea, en realidad me sumaría contigo a la revolución de acabar con la psicología. Yo le dije a Edgar Artacho, le dije en Nochevieja, cuando le felicité el año, le dije, es fin de año, pero podría ser el fin de la psicología. Y así era. Es cierto. Bueno, ahora dentro de todas las cosas malas que tiene la psicología, bueno, en Latinoamérica en general está así, aunque a pesar de que México fuera como como la pequeña lumbrera, se ha ido apagando. Pero dentro de todo uno igual logramos encontrar el camino, pero lo más, voy a dar un ejemplo claro. Imagínate, estamos en una clase de psicología del desarrollo, ya que es como psicopatología del desarrollo en realidad, porque se habla de todas las cosas malas. O sea, no, no, era psicología, Esa, psicopatología. Dale, dale, dale. Esa es justo la asignatura que te digo donde me dieron psicoanálisis. Claro, a mí Fíjate. me dieron, y están hablando de autismo. Además, yo tenía una cercanía, porque tengo un familiar del espectro autista
que es mi hija, de hecho. Y, Además es la rama de la psicología que... claro, Perdona que te corte. no, dale, córtame nomás, si yo soy latino, estoy acostumbrado. Claro, que simplemente iba a decir que además es la rama de la psicología tuya, ¿no? La educativa. Claro, y estábamos ahí hablando autito y tuvimos una profesora en un ramo de infanto juvenil y dijo que el autismo era la simbiosis narcisa de la madre. Bueno, que nada, leí un poco de psicoanálisis para entender lo que digo, la simbiosis narcisa de la madre. O sea, que el autismo se provocaba porque el narcisismo de la madre era tan... y el cabro se volvía autista. Y bueno, ahí donde yo en la universidad colapsé. Ese fue el punto donde me paré y me puse a discutir con la profesora. Y dije ¿Y qué que te lo que, dijo? lo que nos estaban enseñando era una mentira. Lisa y llanamente es mentira. O sea, no, ni siquiera una interpretación. Es mentira. O sea, Ujú. primero el autismo por lo bajo, si ¿Y uno qué te- quisiera hacer una conjetura de ese tipo, son los aspectos básicos del organismo base que vienen modificados. ¿Ya? O sea, no le podéis provocar autismo a nadie. O sea, contrólense. Pero, ya, más allá de eso, voy a pasar a la y siguiente entonces- pregunta o me caliento aquí. No, mira, una última cosa, Mike. Dale, dale. Porque a mí me pasó algo parecido. Yo le dije a la profesora, a ver, pero esto que nos estás contando, ¿hay algún experimento? Pues también nos está... No, no algo tan fuerte, la verdad, ¿eh? Porque eso, joder, normal que te cabrearas y más con las situaciones específicas de cada uno. Pero yo le dije algo así como, ¿hay algún experimento de esto? Y lo que me dijo fue que era muy frío, que era muy frío como para entenderlo. Como que no tenía corazón. Y yo, joder, Sí, muchas gracias. me gusta eso que hacen mucho en muchas áreas de la psicología que no es la que nosotros purulamos, pero hay muchas áreas que te dicen, cuando no pueden debatir contigo, el problema eres tú. O sea, cuando ya el debate no se, es muy Exacto. tenso, el problema es que... Y entramos en el círculo del psicoanálisis. Yo digo que, no, es que tú argumentas esto porque cuando eras pequeño y así estamos todo el día. Pero, yendo a la pregunta, y la Gerchu, gracias Gerchu por tu comentario, dijo, he oído colegas a decir que el autismo se da porque la madre no se apropia de su hijo. Es parecido a lo que estaba diciendo yo. Siguiente pregunta. ¿Qué leer sobre psicología aplicada, trabajo y recursos humanos? Vale. Bueno, esa es la rama de especialización que hice yo en el grado y es en lo que me estoy especializando ahora con un máster. Y bueno, la psicología del trabajo y las organizaciones, en su apartado de la psicología, porque es un área, como todas, muy multidisciplinar, que se nutre de teorías organizacionales más relacionadas con la sociología, en las cuales yo no estoy muy especializado, sé lo mínimo que he dado ahora y que di en el grado en esa especialización, pero en el apartado de la psicología, que me interesa un poco más, en mi opinión está más relacionado con áreas como la formación, como la selección de personal, como la gestión de grupos, etcétera, pues ahí sí puedo opinar un poco más. Bueno, en el apartado norteamericano podemos hablar de OBM, en el sentido de que hay ahí una especie de aplicación, ¿no?, de la psicología en ese contexto concreto, y en España pues podríamos recomendar, por ejemplo, en el área, os voy a dar una referencia de cada lado, en el lado más clásico y de psicología cognitiva establecida, titular en España, digamos, que es interesante, aunque tiene sus críticas, está la psicología de los grupos y las organizaciones, de Editorial Pirámide, no recuerdo los autores. Por otra parte está, para mí, uno de los libros así más importantes en habla hispana, sobre todo por la introducción que hace y por las demostraciones empíricas, que me parece muy interesante ese libro por eso, al respecto de la aplicación de la psicología en las empresas, que es Intervención Psicológica en la Empresa, de Luis López Mena, Editorial Pirámide también. Entonces, con esos dos libros vas a tener ya para empezar, y todas las referencias que tienes, para irte adentrando. Por ejemplo, a mí lo que más me interesa es la selección de personal. Pues me he tenido que adentrar también en temas de sesgos, en libros concretos de selección de personal que podrás encontrar en estos dos libros también, etcétera. Por ejemplo, en el de Luis López Mena vas a encontrar críticas, no directas, pero, por ejemplo, en cuanto a rasgos de personalidad que aparecen en el de los grupos y las organizaciones. Y sobre todo, una de las recomendaciones que hago es que en habla hispana, en castellano, español, tenemos una divulgadora de referencia, que es Carla da Rocha, que tiene una página web, un Instagram y un Twitter, que es psicohr,
en el cual tienes desde post donde habla al respecto de estas cosas, como una web donde tiene bibliografía recomendada, que aparece el de Luis López Mena, lo conocí por ella. Y bueno, pues ahí podéis tener información no infinita, pero mucha. Y hay mucho trabajo que hacer en este área, sobre todo también en el apartado conceptual. Y una última recomendación que me acabo de acordar, en el apartado de procesos de selección, entrevista conductual estructurada de Silvia Moscoso y Salgado, que es una entrevista, bueno, pues que no es que tenga unas raíces filosóficas conductistas ni nada por el estilo, pero es bastante... A mi modo de ver, aparte de que en los parámetros psicométricos, según ellos, es la que mayor validez tiene, bueno, validez de constructo y tal, tiene que ver con la teoría que tiene respaldada y es referente al comportamiento. En mi opinión, es una buena técnica. Esas serían mis recomendaciones. Perfecto. Una pregunta rápida. Filosóficamente hablando, ¿Skinner o Cantor? Meme de Homero puse entre paréntesis. Meme de Homero. Ese que aparece como así. Filosóficamente hablando. Intimidante. Ostras. Bueno, filosóficamente hablando, bueno, como habéis visto, yo no me he adentrado todavía muchísimo, ¿no? Me he leído, bueno, pues 4 cosas sueltas, pero creo que filosóficamente hablando, Cantor se preocupa más, sobre todo, bueno, es que su trayectoria es así, ¿no? Su trayectoria es de haberse encargado de la filosofía. Tenemos un vídeo en The Anima sobre, bueno, va a ir, creo, recorriendo distintas biografías y ha subido la de Cantor. En ese vídeo, como en la introducción de la ciencia de la psicología, vais a poder ver que es una persona que se ha dedicado mucho a la filosofía, que ha dedicado mucho tiempo, que ha viajado a Grecia incluso, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, Cantor creo que se ha preocupado más por la filosofía. Creo que además Cantor, como digo, y he dicho muchas veces, creo que si Cantor y Bunge se hubieran conocido, habríamos tenido una ontología, una epistemología de la psicología bastante potente si se hubiera divulgado a todo el mundo, porque ni Bunge ni Cantor lamentablemente han sido tan tenidos en cuenta en la filosofía científica, pero en mi opinión deberían. Así que me postulo con Cantor como representante más potente del conductismo en general, interconductismo en Filosofía. En el panorama mundial, pero Skinner creo que también tiene muy buenas aportaciones teóricas. O sea, yo creo que no es nada desdeñable todo lo que ha teorizado Skinner, aunque muchos digan que fue mejor experimentador que teórico. Pero bueno, yo no soy experto tampoco en Skinner, pero creo que tiene muy buena teoría también. Evidentemente tiene muchas cosas que criticar. Me leí el de Emilio Ribes, de Críticas al conductismo radical, un librito muy chiquitito que habla, por ejemplo, de los debates sobre público-privado, etcétera, y creo que es un gran complemento y demuestra lo que yo digo, que no es una guerra entre conductistas, es un recorrido, es filosofía de la psicología, jolín, está muy bien, es como en la física, no deberíamos ni de enfrentar autores realmente, aunque entiendo la pregunta, o sea, son distintos postulados y nos podemos posicionar. O sea, de hecho hace poco alguien subió una frase de Ries que dice como nuestras comunidades no son verdaderas comunidades académicas, las críticas teóricas metodológicas se convierten en críticas personales. Y en realidad no lo son, pues son críticas teóricas metodológicas que están, para eso está, o sea, por favor sigan haciéndolo, o sea, por favor no paren. Es lo sano, tío. Y es lo que hemos dicho antes, ¿no? Una característica de la ciencia es precisamente ese debate. Ese no se acaba. La ciencia, y este es otro gran tema, la ciencia no demuestra verdades finales. La ciencia busca la verdad, porque la verdad, bueno, hay distintas teorías de la verdad, pero la teoría ficcionalista de la verdad, que es la de Gustavo Esteban Romero, habla de que la verdad está en los enunciados. Pues ahí estamos, trabajando con enunciados, con distintos autores que aportan. Bueno, tenemos distintos autores, no me voy a poner a citar, pero tenemos muchísimos autores que están trabajando en ello y que han trabajado en ello. Y por eso también, y lo uno a lo del plan de estudios, me parece increíble que no se nombre nada de esto en los grados. O sea, nada. Es increíble, impresionante. Mira, me quedan muchas preguntas, pero voy a hacer las que sean más entretenidas. ¿Cuándo fichas para Engrama? Preguntan. Vale. Bueno, yo por ahora en Engrama voy de apoyo de vez en cuando, son unos grandes, hacen cosas increíbles y cuando, pues no sé, somos colegas, somos amigos, así que cuando me dicen que vaya, muchas veces voy, otras tantas no, pero unir
Ahora mismo no, pero algún día yo creo que sí. Algún día un documental guapo y cosas así, yo creo que tenemos que unirnos y hacer cosas tochas. Perfecto. Oye, voy a hacer la última pregunta para pasar a la parte final de este espacio y que no comerte el tiempo y quedarnos en el tiempo que habíamos acordado. Tratando más o menos, discúlpame si me paso. Eh, una última pregunta, que no es la última, voy a dejar varias fuera. Lo siento, gente, si dejé alguna pregunta que ustedes querían. Entonces saben que me vale. Eh, dice, ¿es el conductismo radical el psicoanálisis del siglo XXI? Adivina. Evidentemente no. Evidentemente no. El conductismo y el psicoanálisis tienen tanto que ver como una botella y un charco, por decirlo de alguna manera. El conductismo no puede ser como el psicoanálisis, porque para empezar el conductismo no se ha demostrado ser falsable, ni se ha encontrado un libro negro de Skinner como representante del conductismo radical donde se demuestre que tiene correspondencia privada, donde dice que básicamente, como en el libro negro de Freud, del psicoanálisis, que todo lo que hacía se lo sacaba de la manga y hacía lo que le salía de su tan querido falo. Así que el psicoanálisis no se puede comparar al conductismo radical, ni en su apartado pseudocientífico por parte de Freud. Ojo, que Freud hizo cosas muy interesantes en el sentido de que fue quien también puso sobre la mesa que no todo es consciente, que el ser humano, que tal, no sé qué. O sea, sí, evidentemente es muy importante en el siglo XX y merece su reconocimiento, pero eso no quita que esté equivocado, que es a lo que vamos. Y cuando nos enfadamos más con el tema psicoanálisis es porque no aceptan que estaban equivocados y porque encima van tachando a los demás como que no entienden de psicoanálisis porque no han leído lo mismo que ellos, cuando a lo mejor no hace falta leerse el 100% de las cosas, sino el 30% para poder analizarlo y ya concluir. Pero bueno, aparte de que la diferencia es que no se ha demostrado que el conductismo radical esté equivocado. El conductismo radical es una filosofía de una ciencia del análisis experimental de la conducta y tiene sus experimentos, su evidencia empírica y su evidencia racional. Que sea más o menos complementaria o mejorable es otro tema, pero ya forma parte de la filosofía científica y de la ciencia, a diferencia de la pseudociencia del psicoanálisis de Freud o la paraciencia de Lacan. Perfecto, ya. Esa era la pregunta, la última pregunta. Dejé la más molestosa al final. Bueno, ya hemos conversado respecto a las personas que la generan. Pero estaba buena dentro de todo, porque lo que él quiere referir es como que para él esto es como una pseudociencia el conductismo y que es como el psicoanálisis del siglo XXI, me imagino la popularidad, como si el conductismo fuera poco menos que, no sé, o sea, imagínense cómo se tomó el psicoanálisis en los países hace 60 años, 70 años. Nada que ver. Y es muy llamativo, Mike? Fíjate que el conductismo no tiene nada de popularidad realmente, está marginada y sin embargo se la intenta decir que es como el psicoanálisis por popularidad. No puede ser, no tiene sentido. Sí. Eh, Yendo al final, pues, vamos terminando este espacio. Darle las gracias a las personas que han estado aquí. Gracias a la persona que suscribió. Si quieren apoyar este canal y están escuchando desde otra plataforma, pueden suscribirse en Twitch y dar un apoyo y así nosotros prometo que lo vamos a gastar en drogas. Eh, otra, otro, Otra cosa que quieras decir en unas palabras al cierre para toda nuestra comunidad que ha estado muy atenta y que te va a escuchar a posteriori cientos de personas. Bueno, unas palabras. Bueno, pues que me gusta mucho el proyecto. Voy a revisarme todo el desligamiento funcional y toda la divulgación que hacéis, que me parece maravillosa. El programa me mola mucho, crear comunidad me mola mucho, la conversación me ha gustado mucho, he aprendido de lo que has contado, me ha gustado escuchar todas las defensas que has hecho, tu experiencia y conocerte. Y bueno, pues para la comunidad que creo que es muy importante que participemos, ya sea hablando aquí, ya sea hablando con los colegas, ya sea poniendo un comentario, ya sea pasándonoslo bien con un meme de Homer o Homero preguntando sobre Cantor y Skinner. Todo este tipo de cosas tienen su granito de arena en la construcción de que el día de mañana nuestros bisnietos, si van a un psicólogo clínico, no sean atendidos por un
magufo que echa la culpa del autismo a no sé qué de la madre, que si va a una empresa la selección de personal no sea racista, por ejemplo, que si va judicialmente no se achaquen a los recuerdos reprimidos, que por cierto han sido refutados. Bueno, Loftus, memoria, psicología de la memoria. Todo este tipo de cosas ponen su granito de arena. O sea, no es por ponerme épico, ¿no? Pero lo que hacemos en redes con la psicología tiene su eco en la eternidad. Me he puesto épico. Pero es verdad. O sea, realmente yo tengo amigos que no han leído nada de psicología y te hablan de Skinner. Y te hablan de que la libertad, si es libertad, es determinada y que yo no tengo la misma libertad que el rey. Te hablan de que la depresión no es que el cerebro te ha hecho clic, no, que es un asunto político, social, psicológico, etcétera. Están concienciándose en cierto modo, y esto pasa con la divulgación en psicología, en política, en neurociencia, en lo que sea. O sea, el conocimiento tiene que ser de todos. Albert Camus no es tampoco un filósofo aquí que me encante, ¿vale? Pero dice algo así como que la libertad es de todos o de nadie. Pues el conocimiento igual. Si la psicología científica dice cosas, debe contarse. Y la ciencia no se hace sola y la comunicación tampoco. Tenemos que tener respeto por quienes hacen la ciencia, aun siendo críticos, y también respeto por todo lo que hacemos en redes y por todo lo que comunicamos. Creo que tiene mucho valor. Así que creo, Mike, que tu programa, vuestras redes, todo, tiene muchísimo valor. Merecéis, pues eso, el cielo. Muchas gracias, Diego. Ahí la gente se está despidiendo del chat. Muy buen contenido, Diego. Gracias, Diego. Gusto conocerte. Diego, plantéate la docencia universitaria. Haría una buena generación de psicólogos. Un gusto escucharte, como siempre. La gente está contenta. Así que nos vamos. Pues. Nosotros nos terminamos de despedir en bambalinas, ¿te parece? Vale. Ya. Chao, gente. Gracias por estar. Gente. Adiós. Gracias.